El dinosaurio. Autores para enamorarse de la vida. Recibimos esta tarde a Ángeles Castillo Caballero, quien nació en Mula, es diplomada en Traducción e Interpretación por la EUTI de Granada y técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente trabaja para la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la traemos aquí a nuestro dinosaurio en calidad de autora de Un olivo entre trigales, que ha sido novela premiada en el 15º certamen de narrativa femenina Princesa Galiana del Ayuntamiento de Toledo. Don Fernando Pérez de Vargas, fumando en silencio, observa parte de sus dominios a través de la ventana por la que se cuela el aroma a tierra de los campos. Todo lo que se divisa desde allí es de su propiedad. Los inmensos cultivos de olivos alineados en infinitas hileras, la dehesa donde pasta un gran rebaño de reses, las faldas de la imponente sierra que oculta el horizonte, colmada de riqueza maderera. Hubiera querido tener un hijo varón a quien transmitir el saber necesario para gestionar todo ese patrimonio, tal como a él se lo había enseñado su padre. Pero tras el difícil parto de Isabel y los continuos abortos de doña Beatriz, que pusieron en riesgo su vida y cuyas secuelas aún arrastraba, hubo de renunciar a esa posibilidad. Ángeles Castillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Un placer tenerte aquí en nuestro dinosaurio. Ángeles, ¿afrontaríamos mejor el presente si indagáramos en nuestro pasado? Absolutamente cierto. Realmente, si miramos hacia atrás, vemos que siempre caemos en los mismos errores. Ahora, desgraciadamente, lo estamos viendo en los medios, en los hechos que están sucediendo últimamente. Los grandes imperios caen cuando los poderosos comienzan a ser muy ricos a costa del pueblo llano que pasa penuria. Eso a lo largo de toda la historia. Cuando el exceso de ambición lleva a las rencillas internas, al desmembramiento, a la debilidad de los estados, cuando el fanatismo se adueña del poder, y bueno, al final parece que todo esto nos suena de algo, ¿no? Se repite y se repite. Uh-huh. Como alguno de sus personajes, a Ángeles Castillo imaginamos que le encantarán las cartas antiguas, vivencias reales de la gente, con sus problemas, sus ilusiones, sus amores y disgustos. Según leemos en un pasaje de Un olivo entre trigales, ¿te apasionan esas cartas antiguas? Me apasiona todo lo antiguo, las cartas, las fotografías. En todas ellas podemos encontrar pequeñas microhistorias, ¿no? Porque la historia que estudiamos en el colegio, en los libros, nos hablan de batallas, de política, de descubrimientos, de cosas un poco abstractas. Pero yo creo que detrás de todos esos hechos, bueno, no es que lo creo, es que es así, están las historias de la gente común, la gente que está viviendo todo eso, que tenían sus propias ilusiones, sus miedos, sus anhelos, sus desvelos, y que creo que al final no son tan diferentes de los nuestros propios, pero cuando tú lees esas cartas antiguas o ves esas fotografías, te están dejando constancia de la época que a cada uno le tocó vivir, que bueno, que tiene algunas diferencias con la nuestra, desde luego. Ángeles, tu novela, Un olivo entre trigales, combina el flashback llevándonos del siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, a la actualidad. Un recurso siempre interesante. Me pareció interesante en esta narración utilizarlo, porque era una forma de mantener la intriga y el suspense, porque el lector tiene que ir encajando un poco las piezas del puzzle de lo que está ocurriendo en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente para darle sentido a la historia final. Pero también me parecía que dándole profundidad a la historia actual, que es un poco como los investigadores de lo que estaba pasando en el pasado, se conseguía dar comparar ambas historias y
y eso lo enriquecía al final, esa comparación entre los dos periodos. Para meternos en materia, hay que decir que con Isabel viajamos en el tiempo. Es una mujer que ha nacido en 1837, justo cuando se promulgó la Constitución española de ese año, durante la regencia de María Cristina de Borbón. Fue una iniciativa del Partido Progresista para aprobar una Constitución de consenso con el Partido Moderado, ahora que estamos hablando tanto de constituciones, que permitiera la alternancia de los dos partidos liberales, sin que cada vez que cambiara el gobierno hubiera que modificar la Constitución. Estuvo vigente hasta el año 1845, cuando el Partido Moderado impuso su propia Constitución. Es una novela, como decíamos, que parte de ese año en el cual ha nacido Isabel, y bueno, pues ya pasados mediados de los 50 se desarrolla toda esa acción, en la cual, bueno, pues tenemos un fresco de esa España de mediados del siglo XIX, con sus graves problemas sociales, y bueno, pues con todas esas intrigas, esos amores, esa vida en este sureste español, peligroso además. Bueno, sí. Cuando me dispuse a escribir la novela, yo quería enriquecerla con algunos hechos históricos, porque si no, al final el relato quedaba un poco falto de profundidad y de interés. Aparte, como me gusta mucho el tema de historia, pues era una forma también de aprender yo misma. Aprendí mucho y disfruté mucho con la labor de investigación que tuve que hacer para escribir la novela. Y con respecto a lo que comentabas del tema de la Constitución que se había aprobado en el año 1837, bueno, la novela arranca, aunque Isabel nace en el 37, arranca un poco después, precisamente cuando esa Constitución que tiene que ser una ley que recoja los principios indiscutibles de un Estado, ¿no? Y que dé cabida a diferentes ideales políticos para que no haya que estar continuamente cambiando, pues esa ley se cambia, se rompe este juego que permitía esa alternancia política, se da mayor poder a la corona, y como a la corona le interesaba en aquel momento más que permanecieran en el poder los moderados, porque estaban más cercanos a sus propios intereses, pues hace que durante 10 años no haya esa alternancia, queden en el poder los mismos de siempre. Eso al final, como ha pasado a lo largo de toda la historia, pues genera que la gente se acomode y que se favorezca la corrupción y bueno, ese tipo de cosas que al final acaban sufriendo los que están abajo, como siempre. Pues por desgracia es así. También leemos, Ángeles, al inicio de la novela: debería comportarse con más recato. No es propio de una señorita de su clase correr como una loca y codearse con los jornaleros. En verdad, ser mujer nunca ha sido fácil, y a mediados del siglo XIX, desde luego, menos. Pues no debía de ser nada fácil tener que atenerse a los condicionamientos morales de aquella época, que imponían una moral muy férrea, muy influenciada por la Iglesia Católica. Y es cierto que desde siempre, y ahora gracias a Dios eso va cambiando, todavía nos queda mucho que cambiar, pero hemos avanzado mucho, pero desde siempre los condicionamientos que se le imponían morales y sociales que se le imponían a la mujer eran superiores a los que se le imponía al hombre. O sea, las mismas actitudes no estaban valoradas igual si las realizaba un hombre como si las realizaba una mujer. Y, por supuesto, en el 19 la familia acomodada, el papel de la mujer estaba limitado al cuidado de la familia y del hogar. Incluso ellas tampoco tenían prácticamente acceso a la educación. Y en las clases más pobres, aparte de trabajar desde muy temprana edad, pues también su papel en la sociedad estaba muy restringido, o sea, no podían elegir.
Debía de ser bastante duro, sí. En la novela aparecen terratenientes jienenses, jornaleros de campos de cereales en Mula, la Vega murciana, afectada también, como no, por lluvias torrenciales. Se nos presenta un fresco de la vida cotidiana en el sureste español durante toda la segunda parte de, como bien decíamos antes, del siglo XIX, y la historia de Mula, de tu ciudad, pues también aparece como no podía ser de otra manera. Sí, pues como te comentaba antes, aparte de la trama principal que hace de hilo conductor de la novela, yo quería transmitir el tipo de vida de la gente del campo y el tipo de vida que se vivía entonces allí. Algunos de los relatos que cuento son historias que yo he oído contar a mis abuelos que vivieron en el campo, concretamente en el campo de Cajitán, que es una gran extensión de cultivo que hay al norte de Mula, y que era una fuente de riqueza para todos los pueblos colindantes de la zona. Ahí fundamentalmente se cultivaban cereales, que era la principal fuente de riqueza también para las gentes de aquella época. Era el alimento fundamental y fundamental para la economía. En ese sentido de que cuento relatos de cosas que yo he escuchado contar, yo digo que la novela tiene sabor a historias contadas a bonico alrededor de una mesa de camilla con un brasero de picón, o en la puerta de una callejuela estrecha en las tardes de verano buscando un halo de aire fresco, ¿no? Es entrañable, yo creo, la novela, y por eso a la gente le llega bastante. Una novela en la cual también hallamos otras referencias históricas, por ejemplo, a la Guerra del Rif en el norte de África, lo que hoy es Marruecos, en los años 20, el desastre de Anual y aquellos años terribles. Bueno, si te digo la verdad, yo quería introducir en la novela, en ese pasaje, la guerra de Cuba, porque yo quería relacionarla con un paisano mío de Mula, ¿no? Porque como la novela estaba ambientada en Mula, que estuvo allí en la guerra. Y pero 20 años más al atrás. Final no me cuadraba históricamente, cronológicamente no me cuadraba. Investigué un poco y me sorprendió muchísimo lo que descubrí sobre la Guerra del Rif, que es una gran desconocida. Ahora últimamente se ha hablado bastante de ella, pero no habíamos oído hablar de aquello, no sé, se ha tenido como oculto, y fue un gran desastre donde murieron muchísimos españoles, también muchísimas marroquíes, y realmente me pareció que era interesante introducirla dentro del relato. Uh-huh. Al final fueron los pobres los que pagaron el plato, como siempre, pagaron el pato, como siempre. Seguimos leyendo. ¿Esa es una verdad que se mantiene en el tiempo y que se mantendrá, por desgracia, siempre, Ángeles? Pues a mí me gusta ser positiva, pero es cierto, me refiero como positiva hacia el futuro, ¿no? Y pensar que llegará un momento en el que seamos mucho más, el reparto sea más equitativo y seamos más generosos. Pero es cierto que al final la gente con pocos recursos tiene menos posibilidades de acceder a muchas cosas, entre ellos la educación, que para mí es fundamental, la educación y la formación, y al final acaban siendo manipulados y bueno, en este caso creo que esa frase la dice precisamente porque quienes van a morir allí a la Guerra del Rif es la pobre gente que no tenía forma de pagarse, porque es que había gente que pagaba para no tener que ir a la guerra y pagaba a otra persona, a un pobre, que tenía que ir en su lugar. O sea, me parecía una cosa horrible, ¿no? Que alguien pudiera comprar el derecho a no ir a luchar, aunque hubiera sido llamado a fila. Y bueno, es cierto que las pobres gentes siempre acaban sufriendo las grandes desgracias. Grandes desgracias, esa España del siglo XIX, de segunda mitad del XIX, con ese flashback también de atrás a adelante, la actualidad, el pasado, historia de España, y bueno, pues una novela emocionante
y una obra muy recomendada, muy recomendable por nuestra parte. Ángeles Castillo Caballero, ha sido todo un placer tenerte en nuestro dinosaurio, autora de Un olivo entre trigales. Te vamos a despedir, pero antes queremos incluir un segundo fragmento de esta obra que, como digo, recomendamos vivamente a nuestros amigos del dinosaurio. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Aprender a leer ha sido para ella todo un descubrimiento que le permite disfrutar de los poemas de Becker y Espronceda, entre otros. Esos románticos dispuestos a llegar hasta la muerte por defender sus ideales, que veneran a sus amadas. Sabe que es una privilegiada por tener la posibilidad de estudiar con don Narciso, ya que la educación de las pocas chicas que pueden permitírselo se reduce a leer y escribir someramente y hacer cálculos sencillos. Únicamente los varones tienen acceso a una formación más amplia. Por supuesto, tiene que compaginar las enseñanzas del maestro con la preparación propia de una señorita de su posición: coser, bordar, gobernar la casa. Pero este doble esfuerzo no supone para ella ningún problema.